Bueno, buenas noches a todos los que están acá. La verdad es que es impresionante ver cómo tanta gente quiere hacer un seminario de lectura y leer un libro, para mí un ícono del derecho penal, eh, gente de todos lados. O sea, de Argentina tenemos desde Salta. Hola Nicolás, gracias por acompañarnos. Ahí está, estás muteado, ahora no se puede hablar. Eh, Estaba nuestro grupo de investigación, ahí les voy a ir contando un poco, pero también hay gente de distintos países. Me gustaría que, si tienen ganas de compartir sus imágenes, acá estamos, para que esto parezca un seminario lo más interactivo posible. Bienvenidos. Miren lo que tengo acá, una reliquia. No es el original original, el del 66, pero casi. Este creo que es la segunda edición que se hizo, así que lo tengo que cuidar como oro, más que la computadora que traje a la facultad. Bueno, creo que con esto arranco, les cuento un poquito antes en el marco de qué realizamos esto, cómo nos vamos a organizar, eh, etcétera. Y después liberamos los micrófonos también para que cuando vayamos hablando y tengamos una discusión o un intercambio, porque también vamos a discutir de cosas que pasaron ya hace mucho tiempo, entonces la idea quizás es tener un intercambio. Me gustaría que también me cuenten de dónde son y cuáles son sus intereses, ¿no? En algún punto también para que como grupo nos vayamos interiorizando y conociendo, etcétera. Bueno, dejo todo esto y paso a contarles que este seminario de lectura, que es sobre, bueno, justamente este libro, Delitos calificados por resultado y causalidad. En realidad, el libro es del año 1966, estuvo reeditado varias veces, lo escribió Enrique Gimbernat Ordey, y este seminario de lectura se realiza en el marco del proyecto de investigación de CIT-UBA, que se llama Delitos calificados por resultado y muchas otras cosas más. Es un libro un título bastante largo que suelo resumir así para que se entienda rápido. Es un DECIT que dirijo yo y que en el marco de ese proyecto estamos haciendo un montón de actividades que tratamos de abrirlas a todo público, porque también fuimos notando que nuestros intereses, ya voy a contar un poco sobre las participantes del grupo, nuestros intereses no son solamente nuestros. Somos una comunidad de derecho penal, de dogmática penal, bastante más grande de lo que creemos, solamente por ahí nos faltan espacios y así que generamos este espacio para que ojalá nos sigan acompañando y se unan a nosotros y podamos discutir y ganar experiencia a todos. Nos sirve esta idea de intercambiar experiencias y opiniones sobre temas que ahora, bueno, justo estamos trabajando en este contexto, pero nos gusta la idea de discutir y trabajar sobre derecho penal. ¿Por qué elegí este libro? Está claro que es un libro que para el proyecto es un ícono, o sea, es un libro, una piedra angular de los delitos calificados por resultado, pero no solo para este proyecto. Jim Bernat estaba creando la imputación objetiva en ese momento. Jim Bernat es un profesor, vamos a hablar un poquito también del autor, es un profesor catedrático emérito de la Universidad Complutense de Madrid, actualmente es profesor colaborador en la misma universidad, y su libro, que fue su tesis doctoral, fue absolutamente emblemático. Al mismo tiempo, él y Roxin estaban diagramando y desarrollando la teoría de la imputación objetiva, casi sin saberlo, pero después intercambiaron un montón de cartas. Hay gente que puede contar esta historia mejor que yo, gente que leyó algunas de esas cartas, ya vamos a ver si podemos tener algunos testimonios más adelante, y que fueron trabajando juntos acerca de lo que hoy es lo que todos ya conocemos como la teoría de la imputación objetiva. Todavía hoy, en este primer encuentro, no vamos a hablar sobre teoría de la imputación objetiva, sino que vamos a empezar de mucho más atrás. La idea justamente es poder ir viendo cómo se fue desarrollando eso. Por eso hay que leer este libro con esa clave, pensando, bueno, hoy ya sabemos qué es la teoría de la imputación objetiva, ya sabemos cómo y por qué se creó. Entonces, cuando hablemos de teoría de la causalidad adecuada, sepamos que todavía
no se había desarrollado la teoría de la imputación objetiva. Em, ¿Cómo vamos a dividirnos con este libro? Vamos a hacer 4 encuentros, vamos a ir aumentando la cantidad de páginas, aproximadamente son entre 50 y 60 las dos primeras sesiones, después aumentamos un poco más, pero también va a ser más fácil después, porque las primeras páginas son las que más nos deberían costar, porque nosotros estamos empezando a leer algo que por nuestra edad, por nuestro saber, etcétera, lo empezamos de atrás para adelante, nosotros ya sabemos lo que es la imputación objetiva. Entonces nos debería costar mucho más abarcar las teorías que dieron origen a lo que hoy son las teorías de la imputación objetiva o la teoría de la imputación objetiva. Vamos a intentar ser breves. Este programa, este seminario, vamos a estar todos los miembros del grupo de investigación, que está compuesto por un montón de alumnos, alumnas, ayudantes, aspirantes docentes, maestrandos, doctorandos, etcétera, o sea, nos confluye la Universidad de Buenos Aires, esa es una realidad, y bueno, y por suerte tenemos el placer de poder compartir esto con un montón de personas del resto de Argentina y del mundo. El libro de Hinman Natordey, Delitos calificados por resultado de causalidad, tiene 2 partes, y cada una de esas partes tiene capítulos. La primera parte tiene 3 capítulos, la segunda parte tiene 7 capítulos. Cada uno de sus capítulos está dividido por un montón de otros títulos. Nosotros hoy vamos a ver el capítulo 1, si no me equivoco, solamente el 1, en donde él va a hablar de la teoría de la causalidad adecuada, va a mostrar cómo se fue gestando esta teoría, toda la evolución de esta teoría, y va a analizar la problemática interna y externa de las acciones inadecuadas. Nosotros no vamos a llegar a completar todo el análisis de la problemática externa, porque el corte está ahí porque ya nos estamos acercando más a la imputación objetiva, a lo que ya conocemos, a la tipicidad, entonces nos pareció un buen momento hacer un corte también medio histórico y que no quede tan largo este capítulo, o esta sesión. La metodología que vamos a hacer, también sepan que las personas que vamos a exponer el texto son todos miembros o integrantes del grupo de investigación, porque también esto es una tarea o una actividad para fomentar la exposición, la discusión también de los miembros del proyecto. O sea, es una tarea que además conforma este proyecto, entonces por eso es que vamos a ir exponiendo personas que somos del proyecto de investigación, pero una vez terminado sería muy bueno que compartamos seriamente, con respeto y sin ningún prejuicio, etcétera, lo que cada uno va pensando acerca de lo que dice el texto, y también podemos ir adelantando, cuando adelantemos cosas respecto de la imputación objetiva, etcétera, o del libro, el que ya se adelantó y fue leyendo, hagamos estas aclaraciones para poder ir siguiendo un relato y un texto. Bueno, dicho todo esto, voy a empezar. La primera parte es bastante más densa, más complicada, más compleja, pero no por eso menos interesante, sino todo lo contrario. ¿Cómo arranca este libro? Bueno, arranca hablando de la teoría de la adecuación. El autor que fundó, yo acá tengo que tomar el tiempo, el autor que fundó las bases de la teoría de la adecuación o de la causalidad adecuada es von Kris. Nos tenemos que ubicar también en tiempo, ¿no? ¿Cuándo ocurre esto? ¿Cuándo se desarrolla la teoría de la causalidad adecuada? Pensemos que esto fue a finales del siglo XIX. Esta teoría lo que buscaba, como todas las teorías de aquella época, quizás ya es una evolución muy grande de una forma de atribuir responsabilidad penal. De eso se van a encargar todos estos autores, desde von Kris hasta Roxin y muchos más, es de poder atribuir responsabilidad por la producción de un determinado resultado. Es decir, si bien en un momento, porque antes, si nos vamos más atrás, tenemos que saber que antes de esto hubo un momento en que se determinó que la causalidad era una forma de atribuir responsabilidad, porque antes ni siquiera se exigía la causalidad. Llegó un momento también en donde hubo que limitar a la causalidad, porque como bien es sabido,
de acuerdo con las teorías de la causalidad, conocida como la teoría de la condición, o de la equivalencia de condiciones, que, para decirlo más exactamente, toda condición es causa de un determinado resultado. Entonces, ¿cómo restringir la causa que debe ser atribuida a responsabilidad penal? Es una tarea que ha dado dolor de cabeza a todos los pensadores y dogmáticos, sobre todo antes de que estuviera desarrollada la teoría de la imputación objetiva. Entonces, von Kris, después y todos los que siguieron, hasta Gimbernat, etcétera, van a tratar de analizar la relación que existe entre el resultado y la acción. Es decir, cuándo podemos decir que de todas esas causas, una causa determinada es adecuada y todas las demás son inadecuadas. Por eso él va a hablar mucho de las causas inadecuadas, cómo hacer para dejar de lado las causas inadecuadas. Todavía nosotros ahora no vamos a hablar de si esto es una teoría causal o no, y acá es la primera aclaración que hay que hacer. Eh, Más adelante en el libro, él va a comentar si esto fue alguna vez trabajado como una teoría causal y si después fue evolucionando hacia la idea de que, bueno, no era una teoría causal, por más que hoy ya todos podamos ver rápidamente que la palabra adecuada nos lleva a pensar que hay una valoración normativa, y todo lo que voy a decir después, de juicio de posibilidad, implica una valoración normativa que va más allá de la causalidad. Pensemos ahora en clave de época. Estamos hablando de finales del siglo XIX, con von Kris diciendo, bueno, ¿cómo hacemos para determinar cuándo una causa es adecuada y cuándo no lo es? ¿Cómo hacemos para seleccionar entre causas? Entonces, von Kris habla de la idea del juicio de posibilidad. Para poder determinar cuándo una causa es adecuada o no, tenemos que tener en cuenta dos tipos de conocimientos, es decir, el nomológico y el ontológico. El nomológico obviamente está relacionado con normas, pero no cualquier norma, sino las leyes de la experiencia o de la naturaleza, y el ontológico, que va a ser el plano fáctico, que se va a limitar al de los hechos concretos, ¿sí? Acá lo que va a ocurrir es que si todos tuviésemos pleno conocimiento acerca del plano ontológico, hablaríamos en términos de necesidad. Es decir, haríamos juicios necesarios. Todos no podríamos no saber algo. Con relación al plano nomológico, si nosotros supiésemos o conociésemos todas las reglas de la experiencia, no tendríamos que hablar de azar. Entonces ahí surge esta necesidad de, como tenemos un sesgo cognitivo, no podemos saberlo, no podemos, y acá no quiero extenderme en algo que no me corresponde, que no dice el libro, pero como no podemos saber cuándo accedemos al conocimiento, a la verdad, entonces tenemos que tomar decisiones normativas, ¿no? Entonces hacer un juicio de posibilidad. Y él acá habla de la probabilidad subjetiva, de la probabilidad objetiva. Tampoco me voy a meter ahora a hacer una crítica porque no corresponde. Él habla de la posibilidad subjetiva, está basada en el conocimiento, entonces, experimental y fáctico, pero de una persona concreta. Y cuando habla de probabilidad o posibilidad objetiva, habla de esta idea de conocimiento de la humanidad, darle esta idea de validez general al conocimiento. Entonces, para von Kris, para emitir un juicio de probabilidad hay que asumir determinadas condiciones como dadas, y hay otras que se las va a considerar indeterminadas o se las va a generalizar. Y esto va a cambiar mucho la idea de qué condiciones van a considerarse adecuadas y cuáles no. Es decir, en función de los conocimientos que se tomen como sabidos, en función de la posibilidad de que esa conducta lleve a determinado resultado, en función de lo que se generalice o no la posibilidad de que se ocurra el resultado, esto nos va a hacer que tengamos más probabilidad de que una conducta una causa sea adecuada o no. Él pone un ejemplo para hacer esto más palpable, que es el caso de cuando una lesión leve causa una muerte a una persona hemofílica como consecuencia, no sé, de esta característica que tiene la víctima, y un tratamiento médico, por supuesto, deficiente. Entonces, según qué incluyamos en este juicio de posibilidad,
esta lesión leve va a ser una causa adecuada o no. Porque por una lesión leve, causar la muerte, vemos que no es causa adecuada, pero por una lesión leve a una persona hemofílica, ya le agregamos esto, ya vemos que la causalidad ya empieza la causa ya empieza a cambiar el color de la adecuación o no con relación a la posibilidad de que cause un determinado resultado. La pregunta que va a estar dando vueltas en en esta parte del texto es algo así como si aumenta de modo considerable la posibilidad, por ejemplo, con el caso, ¿no? Aumenta de modo considerable la posibilidad de una muerte, esa lesión inferida a ese hombre hemofílico que será tratada por un médico. O sea, vamos viendo cómo tenemos que analizar ese juicio de posibilidad. Él va a definir a la causa adecuada, y voy a leer un poquito la definición, y dice que la causa se considera causa de un resultado aquella condición que en general es apropiada, según la experiencia, para producir el resultado típico. Y acá es donde él empieza a hacer esta diferencia entre causación causal y causación adecuada. Esto nos permite, nos da una pauta ya, que no necesariamente estamos en el plano de la causalidad, porque causación causal sería algo, tendría que aportar algo la idea de causal a causación, y la idea de causación adecuada tiene que decir algo más que la mera causación. Bueno, él va a hacer, y todo lo que sigue va a tener que ver con esto, para determinar la adecuación de una condición para producir el resultado, él va a decir que esto va a depender de tres factores. La amplitud del conocimiento ontológico, es decir, acá, y quizás este sea el punto más complejo con el que se enfrentaron todos los autores que trabajaron la causalidad adecuada, porque acá es donde se tiene que crear un juicio o un criterio para determinar qué condiciones ontológicas tienen que formar parte de ese juicio de posibilidad o no. Y ahí es donde todos van a ir variando de lo objetivo a lo subjetivo, o mejor dicho, de lo subjetivo a lo objetivo, y hacia una teoría mixta. El segundo punto es el grado de probabilidad o posibilidad, el grado de tendencia, que esto podría expresarse con un valor numérico, por si vemos del 0 al 1, 0 es que no se produce nunca o no tiene potencial, 1 es que tiene todo el potencial para producir el resultado, ¿dónde se ubica la acción? Bueno, ya vamos a ver qué pasa con esto en el texto, cómo él critica esta posibilidad de fijarlo con un valor numérico, esto que es relativo de dónde lo fijemos, pero bueno, lo cierto es que a partir cuando analiza este enfoque, van a surgir teorías muy ricas, como por ejemplo la de von Baer, que vamos a ver después. Y el tercer punto es la generalización de resultados, es decir, cuanto mayor, o bueno, al revés, cuanto menor sea, cuanto menos se generalice el resultado, menos es el grado de posibilidad de que ese comportamiento o esa sea una causa adecuada. A ver, todo lo que dije, estos tres puntos, se refieren únicamente a la problemática interna. A la problemática interna, es decir, internamente, ¿cómo hacemos para saber que una acción es inadecuada o adecuada? Nada más. Hay otra problemática, que no me voy a encargar yo, que se trata de la problemática externa, que no es, insisto, menos importante, que es dónde vamos a ubicar esto en la teoría del delito. En la culpabilidad, en la antijuridicidad, en la tipicidad. Lo dije en el orden en el que se fue analizando. Por algo es, ¿no? Todo empieza con la confusión entre adecuación y culpabilidad, pensando en la tipicidad subjetiva, pensemos que estamos en otra época, pasamos a analizarlo como una causa de justificación hasta que llegamos a la tipicidad, que lo vamos a trabajar en la sesión que viene, que es algo bastante más cerca de lo que nosotros estamos acostumbrados ya a leer sobre imputación objetiva. Bueno, voy a hacer un repaso breve de las posturas acerca de cómo se fue formando esta base del juicio, es decir, qué condiciones tienen que incluirse en el juicio de adecuación y cuáles tienen que quedar afuera.
Esto nos obliga necesariamente a empezar por von Cris, porque fue el precursor seguramente de esta postura, de la teoría de la adecuación. Y acá Gimbernat hace ciertas consideraciones diciendo, bueno, se lo trató como un autor que tenía una postura subjetivista dentro de la teoría de la adecuación. Gimbernat dice que no necesariamente. Lo cierto, para ir más al punto, es que von Cris lo que tenía en cuenta eran las condiciones conocidas por el autor. O sea, para von Cris era determinante a la hora de poder analizar qué causa era adecuada, lo que el autor sabía. Entonces, él va a hablar del supuesto de hecho psicológico, y ese supuesto de hecho psicológico es lo que va a quedar incluido en el juicio. ¿Qué es lo que se le va a criticar a von Cris? Se le va a criticar que confunde adecuación con culpabilidad. Pensemos que él habla de culpabilidad, hoy diríamos con tipicidad subjetiva, o podemos seguir hablando de culpabilidad, pero entendiéndolo de esta manera, es decir, de lo que la persona sabe. Entonces, con Chris en un momento le hacen esta crítica y se da cuenta de esto con un ejemplo del incendio, y dice, bueno, una persona si quiere incendiar una vivienda, eh, y de repente hay una persona adentro y la persona muere, él puede decir, no, pero yo no sabía que la persona estaba adentro. Entonces, acá hay una mezcla, seguramente no en Gimbernat, sino en el texto de von Cris, pensémoslo contextualizado, en donde él dice, bueno, todo el mundo podría decir que no sabe algo, en definitiva, y que esto sea una razón o una excusa para no tener responsabilidad. Entonces, él hace una excepción por motivos prácticos, o sea, es, hoy es raro ver esto en el marco de la teoría del delito. Entonces él dice que cuando la excusa es inverosímil, vemos acá un disclaimer procesal, cuando la excusa es inverosímil, hay que considerar no solamente lo que conocía el sujeto, sino que también las circunstancias previsibles para el autor. Se empieza a surgir de a poquito, o en algunos casos, esta idea de previsibilidad que es fundante de la imputación objetiva. Pero la principal crítica que se le va a hacer a, a von Cris es justamente que confunde causalidad con culpabilidad, entendido como esta idea de previsibilidad subjetiva. El desarrollo posterior, que lo voy a pasar bastante rápido, Merkel, Helmer, Haas, Liebman, Thon, son un montón de autores que también piensen que partimos desde finales del siglo XIX, o sea, principios, pero muy al principio, el causalismo en la sistematicidad de la teoría del delito empieza a surgir con fuerza, se empieza a desarrollar como lo conocemos hoy, a lo que fue el causalismo, son autores claramente causalistas. Entonces vemos que Merkel, el primer autor penalista, o sea, el primer penalista que adhiere a la teoría de la adecuación. Sin embargo, no proporciona criterios concretos para decir qué tiene que quedar adentro o fuera del juicio de posibilidad. Tampoco lo hace Helmer, Haas se le critica, Liebman. Todos estos autores son bastante criticados por la falta de precisión. Thon tiene algo interesante que podemos traer, que es que él pone un parámetro, que es el juez. El juez va a determinar qué queda incluido o no, qué conocimiento queda incluido o no en el juicio de adecuación. Por supuesto que para todos nosotros hoy esto sería insoportable, porque imagina, la crítica que se le hizo en ese momento, la que le hace Gimbernat es la misma que le haríamos nosotros, es, bueno, un juez puede saber algo hoy que otro juez no sabe y nos llevaría a atribuciones de responsabilidad de manera injusta. Sin embargo, después de esto surge Tiren, que es un autor que empieza a hablar de previsibilidad, poco, ya vamos a volver a él cuando hablemos de grado de probabilidad, pero él empieza a hablar de esta idea de previsibilidad, de que esto es algo que no se da de manera constante, sino que va a depender del contexto. Pasemos ahora a cómo evolucionó esta teoría, a Rümelin. Rümelin tiene una condición objetiva de la teoría de la adecuación, y él empieza a subrayar esta importancia de tener un criterio objetivo para determinarlo. ¿Sí? Esto en oposición a si sabía o no sabía, a lo que dice una persona en concreto determinado, etc.
¿qué va a pasar con esta teoría de Rimmel y con esta visión objetiva? Que en definitiva, y esto se lo va a criticar después Radbruch, que va a terminar considerando dentro del juicio de adecuación a todas las condiciones. O sea, la postura de Rümelin va a ser muy similar a la teoría de la equivalencia de condiciones, porque él va a tener en cuenta todas las condiciones que existían al momento de la acción humana. Entonces no se va a poder distinguir cuál es la adecuada, ¿no? Entonces, si tenemos en cuenta todas, y además hay algunas que ya se estaban produciendo, que la persona no las sabía, etcétera. Entonces tiene este problema que no va a servir como criterio para restringir cuál es de todas las causas la jurídico penalmente relevante. Bueno, después de subjetivo, objetivo, va a venir inevitablemente la concepción objetivo-subjetiva. Y acá vamos a tener a Treger y a sus precursores. O sea, la crítica de Radbruch va a ser muy importante, va a acelerar Radbruch rápido, nos va a mostrar que von Kris confunde causación y culpabilidad. Tom, con esa teoría objetiva pero ex ante, desde un punto de vista de un juez, trae resultados injustos, y la teoría objetiva ex post, que es la de Rümelin, es decir, las condiciones existentes en el mundo, todo hay que analizarlos después, ¿no? Desde el punto de vista de la persona que está llevando a cabo el acto, lo que sabía, etc., no va a servir, no va a ser útil, no nos va a permitir esta reducción de condiciones hacia la adecuada. Treger tiene una teoría, 1904, vemos que hay un avance, pleno causalismo. Formula una teoría que, de acuerdo con Jim Bernat, es una teoría que permite construir un juicio de posibilidad y que presupone las siguientes cosas. Una es, como yo dije, objetiva y la otra va a ser subjetiva. Entonces, para determinar cuándo una condición es adecuada, hay que tener en cuenta todas las condiciones existentes al tiempo de la acción que fueran conocidas, y ahora vamos con el agregado, o conocibles, y Treger va a decir al hombre más prudente, y Gimbernat va a decir, no, el hombre más prudente no, al hombre prudente, que son cosas que seguimos utilizando hoy. Yo igual cuando doy mi curso de teoría del delito no hablo más de hombre prudente, hablo de persona prudente, pero más allá de eso todos seguimos hablando de, el concepto es el mismo, el hombre más prudente. Y dentro de lo subjetivo son aquellas condiciones que el autor en particular conocía en ese momento, ya sea por conocimientos excepcionales o el azar. Hoy, en la teoría de la imputación objetiva, también tenemos en cuenta los conocimientos especiales. Todo lo demás, dice Treger, hay que abstraerlo. Este descubrimiento en la formación de este juicio de Treger no necesariamente fue exclusivo de Treger, pero esto pasa con todo. En el momento en que se desarrolla una teoría y queda bien consolidada, ya hubo un trabajo de muchas otras personas que fueron contribuyendo para aportar las condiciones para que después venga el autor que da con las condiciones justas. Dentro de los que aportaron mucho y dentro de los que aportaron hacia esa dirección, podemos nombrar a von Baer, que ahora voy a volver sobre von Baer porque va a ser muy importante respecto del juicio de probabilidad, perdón, del juicio de tendencia, y a von Hippel, que también está dentro de la época, pero von Baer, 1871, ¿no? Tuvieron ideas parecidas. Hasta ahora estaba hablando más que nada respecto de lo ontológico. Respecto del conocimiento nomológico, volvemos a von Kris, en general se establece que se trata del conocimiento experimental de toda la humanidad, total, de toda la humanidad. El problema sobre esto, generalmente, pendula en si tiene que ser al momento de la acción o si tiene que ser ex post, ex ante o ex post. Es decir, ¿qué consideramos a la hora de determinar si una causa es adecuada o no? Las leyes generales de la experiencia y de la naturaleza que existían antes, o sea, al momento del hecho, o después. Y por lo general se admite que son las del momento de la realización de la acción. Entonces, para resumir y terminar de cerrar esta concepción objetivo-subjetiva que evita todas las críticas anteriores, podemos decir que el juicio de la adecuación, o mejor dicho, que en el juicio de la adecuación hay que presuponer estas 4 cosas. Todas las condiciones existentes al tiempo de la acción que fueran conocidas
o conocibles al hombre prudente. Esto es ontológico objetivo. También tenemos que sumar las condiciones que el autor, en el caso concreto, conocía por azar o por conocimientos excepcionales, ontológico subjetivo. También las leyes de la naturaleza que constaban al tiempo de la acción, ahí vemos cómo es lo nomológico objetivo, y las leyes de la naturaleza que el autor conocía, ya sea por conocimientos teóricos excepcionales o por azar, etc. Nomológico subjetivo. Después, Kim Bernat va a hablar de la propuesta de Euler, pero yo la voy a dejar de lado porque me parece que ahí él tiene algo en donde se mete a hablar de la finalidad objetiva, pero que no es técnicamente una teoría de la adecuación. Si después surge en la discusión, volvemos sobre esto. Me gustaría pasar al grado de tendencia, porque el grado de tendencia tiene cierta particularidad interesante. El grado de tendencia entonces va a ser determinado como la posibilidad de que una acción aumente las chances de que ocurra un determinado resultado típico. ¿Cómo vamos a medir esto? Entonces, esta era la gran medida. ¿En qué medida? ¿Dónde está el parámetro? ¿En relación con qué? Vamos a poder medir que algo aumenta o no. Entonces se crean dos grandes posturas, nos dice Kim Bernat. La primera es el grado absoluto de posibilidad. Y la fórmula es algo así como, bueno, si un comportamiento aumenta la posibilidad de resultado en un modo no insignificante, ya es una causa adecuada. Esto tiene, bueno, muchísimos problemas porque no permite realmente discriminar entre las causas que realmente tenemos que tener en cuenta para atribuir la responsabilidad penal. Y se surge después la teoría de la regla de vida, que es la teoría desarrollada por von Barn. Es una teoría que quizás la vamos a ver hoy más reflejada en la teoría de la acción. Von Barn, que también es uno de los que consideramos como fundador o precursor de la teoría de la adecuación, pero desde otro punto de vista, él va a tener como parámetro la regla de vida. Esto de la regla de vida, que seguramente es una traducción que en algún momento se hizo del alemán estricto de su título, él va a decir, bueno, algo es causa de ese resultado si cambia el evento que de no haber existido esa acción, se habría producido un resultado normal o conforme al fenómeno de la vida, o sea, conforme al normal funcionamiento de la sociedad. Entonces, esta idea de regla de vida, regla en el sentido de normal, no de parámetros. Esa idea de regla hace la idea de algo que ocurre con habitualidad, a lo normal, a lo habitual, por eso regla de vida. Entonces Gimbernat le va a decir, bueno, pero la verdad es que con esta regla, a veces esa causa causalidad va a coincidir con adecuación, pero otras veces lo irregular va a negarse el carácter de causal simplemente porque es irregular, digamos, no porque algo sea irregular no es causal. Entonces ahí él le va a hacer una crítica, y acá es donde van a tratar, donde va a trabajar el caso, si no me equivoco ya, el caso en donde va al bosque y le cae un rayo, entonces cuán probable es o irregular es que caigan rayos, o cuando una persona que tiene poca habilidad dispara de lejos y la persona muere. Entonces ahí analizan cómo, desde la teoría de la adecuación, perdón, terminan eliminando la causalidad del rayo, pero admitiéndola en el caso del disparo por el solo hecho de que el arma es algo peligroso, y no tanto por lo que ocurrió en el plano ontológico. Dentro de este mismo plano, del plano del grado de tendencia, van a ser importantes de nuevo dos autores que ya mencioné, que son Turenne y Traeger, en donde empiezan a hablar de la previsibilidad. Acá es el plano de la previsibilidad, donde empieza a surgir esta idea de previsibilidad. El problema es que estos autores
introducen un factor axiológico, un peligroso factor axiológico, nos va a decir Gimbernat, que eh, ellos van a decir que algo es o no previsible en cuanto a sea más o menos reprochable. Y acá se introduce esta idea de reprochabilidad con previsibilidad que termina causando un impacto en lo axiológico complicado. Entonces Traeger va a hacer un arreglo a esto y va a decir, bueno, algo va a tener esta tendencia o no en función de esta idea de por primera vez. Esta traducción, seguramente, del alemán, de por primera vez. Va a decir, si la acción fundamenta por primera vez o aumenta considerablemente la posibilidad del resultado. Entonces él va a decir, en el caso del arma es si una persona dispara desde muy lejos y con poco talento y acierta y mata a una persona, va a decir, esto fundamenta un peligro por primera vez, porque antes de eso no existía ese peligro. Por primera vez se lo puso en peligro, entonces la causa era adecuada. En cambio, rayos puede haber todo el tiempo. Tormentas puede haber todo el tiempo. No es la primera vez que surge la posibilidad de una tormenta en un bosque. Entonces, a partir de ahí, él va a hablar de esta idea de que si hay un aumento por primera vez de algo, entonces se da este grado de posibilidad que admite. Esto, sin embargo, después va a ser muy discutido. Este va a ser uno de los puntos que no lo trabaja tan a fondo como el primero, pero va a ser muy discutido. Y Grünwald va a tratar de mostrar cómo esto se abstrae del hecho concreto, que lo vamos a ver ahora en lo que es la generalización del resultado, y va trayendo problemas en cuanto a la determinación del resultado que vamos a tener en cuenta. Esto me permite pasar al último punto de lo que es las condiciones internas de la teoría de la adecuación, que es el menos trabajado de los 3 puntos internos, es la generalización del resultado. Acá el autor trabaja principalmente criticando a Grünwald. Grünwald va a mostrar un grado relativo de tendencia que exige una generalización excesiva del resultado. Entonces él dice que si usamos un grado relativo de tendencia, conectamos acá lo anterior, si el grado de tendencia es relativo, esto exige una generalización excesiva del resultado. Entonces él dice, pone un ejemplo, por ejemplo, si que una conducción imprudente sea adecuada para una muerte sin más, él va a hablar de esta idea de sin más, eh, incluso si ocurre un accidente de la ambulancia, eso debería ser atribuido a la conducción imprudente. Entonces no serviría para poder poner un coto a cuál causa sería la que corresponde analizar en cada uno de los resultados. Todo esto, lo bueno de esto, es que desencadenó el desarrollo de la determinación concreta del resultado. Es algo que después, quizás lo conocemos por Pupe hoy, cómo tiene que considerarse el resultado que nos importa a la hora de analizar la imputación de las causas, la imputación objetiva hoy. Entonces, si nosotros no tenemos en cuenta, o si tenemos en cuenta una generalización adecuada, la consecuencia es que nos desligamos de lo que ocurre en el mundo concreto. Mientras más generalizamos, más lejos estamos de considerar el resultado en su faz concreta. Y si hacemos esto, perdemos la conexión entre la previsibilidad y el tipo de lo injusto. Entonces, tiene que haber coincidencia entre el resultado concreto y aquello que era o no era previsible. Bueno, sobre la teoría de la adecuación en España no voy a hablar nada. Si les parece bien, le cedo la palabra a Agustina, que ahora va a hablar de las condiciones externas de la teoría de la adecuación y abrimos la discusión. Gracias. Hola, ¿se me escucha?
¿Sí? Perfecto, Agus. Perfecto. Bueno, como mencionó Alejandra, vamos a empezar con la problemática externa de las acciones inadecuadas, que básicamente se propone ver o debatir en qué parte o qué estadio de la teoría del delito vamos a ubicar la adecuación. Lo que se fue proponiendo es ir viendo a partir de la culpabilidad, luego de la antijuricidad y por último en la tipicidad, si correspondía incluir en esas categorías la cuestión de las acciones inadecuadas. El autor empieza por descartar la posibilidad de incluir a las acciones inadecuadas en el campo de la culpabilidad. Sin embargo, para eso empieza por enunciar dos presupuestos. Estos dos presupuestos van a ser, por un lado, la aceptación de la teoría de la condición o de la conditio sine qua non como teoría causal, y por otro lado, la aceptación de una postura causalista del tipo penal, es decir, según la cual la tipicidad se limita al análisis de la acción, el resultado y su relación causal. Bien, según esta postura, según la cual hay que analizar la adecuación en la culpabilidad, las acciones inadecuadas van a ser típicas y antijurídicas, pero no culpables. Bien, empecemos a analizar rápidamente los dos presupuestos y las críticas que le formula Gimbernat. Comienza por analizar la teoría de la condición como teoría causal y para eso retoma los conceptos que habían establecido Stuart Mill respecto de qué es una causa y la derivación que von Bury hace de esa definición. Como concepto de causa se puede decir que es la suma total de las condiciones, tanto positivas como negativas, que hacen necesario el resultado. A esto se lo llama teoría de la causa conjunta, es decir, se requiere la suma de todo el conjunto de causas para establecer cuáles son las condiciones que causan ese resultado. De esta idea, von Bury lo que hace es establecer que cada una de esas fuerzas individuales puede ser considerada causa, independientemente del total, ya que si se elimina una sola de la ecuación, entonces el fenómeno o el resultado no se produce. ¿Qué pasa con esta postura? Bueno, Gimbernat afirma que la idea de Stuart Mill es incompatible con la idea de von Bury. ¿Por qué? Porque si le estamos afirmando, por un lado, que la causa es la suma de todas las condiciones, entonces después no es posible también sostener que cada una de esas causas tiene que ser considerada de forma individual. Para eso utiliza la crítica de Birkmeyer, que hace una fórmula de ecuación. Si yo digo que esta causa M, N y O dan el resultado P, entonces yo no puedo decir que individualmente, sin la suma que las une, puedo llegar a ese mismo resultado. Bien. Más adelante, no en este apartado, Gimbernat retoma una crítica que podría vincularse, que es la del regreso al infinito, y propone como ejemplo el caso de los padres del asesino, que serían causa de la muerte. ¿Cuál es la crítica que se le formula a esto? Bueno, que por un lado se vacía de contenido a los conceptos de tipicidad y antijuridicidad. Él habla sobre la función de garantía del tipo, que es lo que nosotros entendemos como la necesidad de que las ciudadanas y ciudadanos puedan saber cuáles son las acciones típicas para poder conducir sus comportamientos en función de esa comprensión. Bien. Por otro lado, teníamos como segundo presupuesto el concepto tradicional del tipo, es decir, cómo concibe la postura causalista a la tipicidad. Acá se remarca, como ya casi todos sabemos, que se distinguía entre el lado objetivo del delito, causalidad, y el lado subjetivo, es decir, el aspecto psíquico o interno del hecho que se analizaba en la culpabilidad. Ahora bien, presupuesto para tener por comprobada la tipicidad teníamos a la acción,
definida como movimiento corporal dominado o dominable por la voluntad, y a la causalidad, es decir, cuando ese comportamiento tiene una relación causal con el resultado. Este entendimiento de la tipicidad se empieza a, de alguna manera, romper cuando se incorpora la teoría de los elementos subjetivos del tipo, como por ejemplo la intención lujuriosa en el abuso. ¿Qué pasa? Bueno, no es solo la parte exterior del hecho lo que nos indica la tipicidad, lo que nos indica que esta acción se subsume en un tipo penal, sino que también hay elementos subjetivos. Sin embargo, en los tipos penales en los que no se exige este elemento subjetivo, la causalidad sigue siendo el componente más importante. Ahora, el autor propone, más allá de las críticas que fue mencionando a lo largo, hacer objeciones sistemáticas a la exclusión de la adecuación en la culpabilidad. Básicamente, reitera el ejemplo, reitera su crítica de la función de garantía individual del tipo y dice que, bueno, nuevamente, lo vaciamos de contenidos si no le indicamos al ciudadano lo que debe conocer a fin de dirigir sus comportamientos. Y propone también el ejemplo del taxista, ¿sí? Que sin saberlo transporta al homicida al lugar del hecho. En ese caso, su acción sería causal de la muerte, sería típica, según esta concepción causalista, sería antijurídica también, pero no sería culpable. ¿Por qué? Porque falta un elemento de previsibilidad, que para esta concepción se analizaría tanto la previsibilidad objetiva como subjetiva en la culpabilidad. Nuevamente, vaciando de contenido a los estadios anteriores y sobrecargando a la culpabilidad con una función que en verdad no le corresponde. Bien, esto es básicamente lo relativo a la exclusión de las acciones inadecuadas en el plano de la culpabilidad. Seguidamente pasa a hacer un análisis de la exclusión de las acciones inadecuadas en el plano de la antijuridicidad. Y acá propone dos ideas, ¿no? que buscaban de alguna manera excluir a las acciones inadecuadas en este ámbito. Por un lado habla sobre la tesis de la ilicitud de las acciones inadecuadas como una prolongación de la causación adecuada. Acá menciona autores como Thorpe y Radbruch, que si bien rechazan la adecuación como una teoría causal, igual la consideran un elemento de antijuridicidad. Es decir, y acá cito una frasecita para que quede más claro, una acción no es antijurídica si su capacidad de causar daños es completamente incalculable de acuerdo con una razonable y concienzuda ponderación de los hechos existentes y relevantes al tiempo de la ejecución de la acción. Es decir, la acción va a ser típica siempre que una persona razonable y concienzuda hubiera podido ponderar, hubiera podido razonablemente darse cuenta de que esa conducta iba a derivar en ese resultado. Como segunda idea, propone el riesgo permitido como causa de exclusión de lo injusto, propuesta por Maurach. ¿Qué busca? Lo que se busca es ver si las acciones encierran un riesgo que excede el riesgo permitido. Por ejemplo, propone las actividades peligrosas como la minería. Es decir, es una actividad objetivamente riesgosa, pero que se permite si se observan determinadas reglas de cuidado o la diligencia debida. El riesgo permitido en estos supuestos va a actuar como causa de justificación de las acciones peligrosas. ¿Qué pasa? Bueno, Gimbernat va a proponer distintas críticas, de nuevo, a la ubicación sistemática de las causas inadecuadas en el plano de la antijuridicidad. Nuevamente, va a volver a sostener que no tendría sentido hacer esta distinción estricta entre tipicidad y antijuridicidad si nuevamente vamos a tener una tipicidad que carece de contenido y que no cumple la función de garantía individual que se le tiene que asignar al tipo. Es decir, nuevamente, este conocimiento, poner a disposición de los ciudadanos, ¿no?, las conductas que consideramos típicas.
Y acá va a decir que si el tipo es solo un indicio de antijuridicidad y hay un montón de condiciones típicas que se califican como justificadas, entonces se pierde la capacidad del tipo de delimitar los comportamientos prohibidos. ¿Cómo se superaría esta objeción? Solamente a través de la teoría de los elementos negativos del tipo, que considera que la causa de justificación también elimina la tipicidad. Acá más o menos concluye la exclusión de por qué no se podría considerar las causas inadecuadas en el plano de la antijuridicidad. Gracias, Agus. Bueno, yo ahora simplemente voy a eh, cerrar un poquito lo que teníamos para leer para hoy. Ya vamos a ingresar en la exclusión de las acciones inadecuadas en el campo del tipo. No lo vamos a trabajar hoy porque es justamente parte de la sesión que viene, pero ya nos estamos acercando un montón. O sea, ya tenemos un panorama de muchísimos años y muchísimo trabajo de desarrollo académico y dogmático de cómo ir cercando a todas esas causas para ir viendo qué tenemos que tener en cuenta para ver qué es lo jurídico penalmente relevante, ya hablando en algo, en léxico que ya manejamos, y dónde lo vamos a ubicar. Todos sabemos que todo esto que vimos hasta ahora es también la evolución del estudio sistemático del derecho penal, que arranca con el causalismo, sigue con el finalismo, y él, Kim Bernat, Roxin, etcétera, estaban creando lo que después fue y es el funcionalismo. Entonces, podemos ver toda esta evolución y llegamos ya a ubicar todo esto en el campo del tipo, ya estamos dentro del finalismo. Entonces, acá va a recolectar él toda esta idea de previsibilidad objetiva. Ya vamos a empezar a hablar de lo objetivo, vamos a dejar de distinguir entre un tipo, entre el delito, si se quiere, dividido en dos partes, entre lo objetivo, en todo lo que tiene que ver con tipo y tipicidad, antijuridicidad, y lo subjetivo en la culpabilidad. Y ya empezamos a hablar de tipo como todo aquello que se adecua con lo que dice la norma, con lo que está prohibido y que nos tiene que servir como función de garantía, siguiendo lo que dice Jim Bernat, para que las personas sepan lo que se puede y lo que no se puede hacer. Lo que va a buscar Jim Bernat en todo este texto es tratar de mostrar cómo limitar a la teoría de la condición o la teoría de la equivalencia de condiciones. A mí me gusta llamarla por su nombre concreto, porque teoría de la condición se mezcla con la condición sine qua non, que es para constatar la causalidad. Teoría de la equivalencia de condiciones nos dice que todas las causas son equivalentes para la producción de resultados, y lo que se va a tratar es de determinar qué causa es jurídico penalmente relevante, que es otro problema. También en la sesión que viene vamos a ver dónde ubicaron esto, si en la causalidad, si en una teoría causal, si en una teoría normativa, etcétera. No nos vamos a adelantar mucho por esto. Voy a dejar de hablar yo y voy a invitar a si no están dormidos, si alguien tiene ganas de, de tomar la posta y compartir algo, bienvenido. Nadie. Ningún comentario sobre la teoría. El texto arranca difícil, está claro. Eh, Todavía no llegamos a quizás a verlo completamente, pero me parece que visto hoy, ya todos sabiendo lo que es la imputación objetiva, yendo para atrás, podemos entender perfectamente, gracias, Nicolás, podemos entender perfectamente por qué estamos donde estamos, qué pasó antes, cómo llegamos hasta acá. Gracias, Nicolás. Le permiten a Nicolás hablar, nuestro colega de Salta. Ahí está, presente. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches a todos. Eh, bueno, un gusto estar acá y compartir con ustedes
estas reflexiones. O sea, voy a hacer un pequeño comentario, pero creo que también Lucas estaba levantando la mano, no sé si era así. Ah, no, bueno. Eh, Me pareció muy interesante. Yo, bueno, soy, como dice Alejandra, yo soy Nicolás Escanda, soy de Salta. Doy clases en la Universidad Católica de Salta y bueno, dirijo una especialización en Derecho Penal para que me conozcan un poco. La verdad que en los últimos años me he dedicado un poco más al derecho procesal, pero bueno, cuando era más joven y no tenía tantas canas, me gustaba mucho la dogmática. Y en el año 2009, yo soy muy viejo, yo veo ustedes son muy jóvenes casi todos y todas, cursé una especialización en Derecho Penal y ahí recomendaron el libro de Gimbernat, Gabriel Pérez Barberá. Y bueno, en ese momento, 2010, 2011, por ahí lo leí, la verdad que me pareció un libro muy interesante. Y bueno, solo completar, obviamente no tengo nada novedoso para decir, solo decir que a mí siempre lo que me interesó en la dogmática es la relación entre lo ontológico y lo normativo, en el sentido de que siempre, yo cuando estudié dogmática en el grado, la verdad estudié de Núñez. Entonces, bueno, si bien Núñez a mí no me parece un mal autor, de hecho el tratado me parece un buen libro, no así el manual, eh, por ahí uno no alcanzaba a captar toda esta discusión entre esto de que después ya con Rosin, Jacob sobre todo, empiezan esto de vamos a normativizar ciertos conceptos o vamos a normativizar ciertas cuestiones que tienen que ver con la imputación. Eh, y bueno, siempre me pareció eso muy complejo y una frontera difícil de trazar entre lo ontológico y lo normativo. Y bueno, me parece que este libro empieza o lo explica muy bien. Es verdad que la escritura a veces es un poco un estilo quizás medio viejo, pero bueno, es muy interesante y me pareció que marca eso. E incluso me pareció interesante la presentación que hace Gonzalo Fernández. Yo tengo la edición de BDF, de maestros. Y bueno, Gonzalo Fernández ahí empieza diciendo esto en una presentación muy cortita, diciendo lo importante del libro de Jim Bernat es marcar con claridad que el problema de la imputación es un problema normativo. Y bueno, a mí siempre me pareció esto, y una segunda cosa que siempre me pareció compleja e interesante es, bueno, si normativo es axiológico, si normativo es prescriptivo, ¿de dónde salen esos criterios axiológicos? Ese es que por ahí eso quizá más adelante seguramente se discutirá un poco más, eh, porque a mí me parece que los dogmáticos tienden a sacar muchos criterios axiológicos y normativos de la galera y a veces voy a decir, bueno, sí, todo bien, pero ¿de dónde lo sacaste? Y, bueno, y sobre todo a veces introducen criterios axiológicos contra leyes. Entonces, vos decís, bueno, está bien, pero a vos no te votó nadie, entonces si no te votó nadie, no me parece que puedas derogar algo. Pero bueno, me parece interesantísimo esta discusión. Y otra cosa, y ya con esto cierro, siempre me pareció muy interesante, y esto es algo que dice también Gonzalo Fernández, que el juicio de imputación objetiva o el juicio de reprochabilidad objetiva, como le dice Gimbernat, eso también es fascinante ver cómo Gimbernat ya empieza a hablar en lenguaje de imputación objetiva, no le dice reprochabilidad objetiva, pero ya, y ahí uno entiende cómo todos los conceptos estos se van acuñando más por acumulación que por un descubrimiento importante de algún dogmático que obviamente que tiene su mérito, Rossini y todo esto en la década del 60, pero bueno, es todo un proceso de acumulación muy grande, pero lo que yo quería marcar es los juicios adscriptivos, que es una palabra muy difícil, que ascriben, que no son ni descriptivos ni puramente valorativos, sino que están en el medio. A mí siempre me pareció interesante de ver si estos juicios de ascribir responsabilidad pueden ser verdaderos o falsos. Y bueno, eso me parece que es algo que también que hay que discutir, porque tiene mucho impacto en el proceso. De si estos juicios que tienen que ver con la atribución de sentido de una conducta
pueden ser falseables y por lo tanto pueden ser probados o no. Que bueno, eso yo ahora quería ver, obviamente que es otra lectura la que hago hoy, 15 años después de haber leído originalmente el texto, y bueno, me parece muy enriquecedor y bueno, de nuevo agradecido con la oportunidad y agradecido obviamente con Alejandra, que siempre ha sido muy generosa conmigo y con la Universidad Católica de Salta, donde también ha dado clase. Bueno, gracias Nicolás, gracias por tus palabras, gracias por todo lo que dijiste. Obviamente que habló un procesalista, nos bardeó un procesalista, lo vamos a tener en cuenta, a los dogmáticos. No, no, muchas cosas obviamente que estamos de acuerdo y la idea es, con todo esto, tratar de ser lo más serios posibles y no hacer juicios que no surjan exactamente. Igual, yo muchas veces, ahora en este último tiempo, eh, vi también un cambio entre lo que es la teoría de la dogmática y la aplicación del derecho, que también trato de hacerlo mucho, ¿no? Una cosa es lo que dogmáticamente y académicamente hacemos y después cómo se aplica todo eso en la praxis y de dónde surge, por ejemplo, un deber de cuidado, de dónde se prueba el deber de cuidado. Esto en muchos casos cambia bastante y es un problema también de aplicación de leyes y no tanto culpa nuestra. Aunque bueno, hay de todo, no, no me voy a lavar las manos, hay de todo. Eh, voy a después, cuando surja más todo esto, más adelante, ya te adelantaste a la postura de Jim Bernat de la teoría de la reprochabilidad, como le llama él, pero cuando lleguemos ahí, trabajemos, haceme acordar si además pasó esto, de que ahí es donde más vamos a discutir, porque ya es donde estamos discutiendo el hoy acá sería discutir sobre el pasado, él está simplemente mostrando la evolución y lo que llevó a que pensemos en, bueno, tenemos que separar la paja del trigo, esto es causalidad, esto no alcanza, seguimos en el mismo lugar, ¿cómo hacemos esta idea de crear juicios? Eh, También nosotros estamos haciendo un corte y el corte es la teoría de la causalidad adecuada, pero Pufendorf, que fue uno de los fundantes en la teoría de la responsabilidad penal, introduce la causalidad. Y ya introducir la causalidad fue algo fabuloso para el derecho penal, por lo menos de esa época. Antes ni siquiera se exigía necesariamente causalidad, y acá, bueno, perdón, suelo ser monotemática porque uno también sabe lo que estudia, y por ejemplo, antes se consideraba que el encubrimiento y la receptación eran formas de participación en el delito anterior de otra persona. Pero, ¿qué vino a decirnos Pufendorf con todo esto? Es como alguien va a, a poder participar en un hecho que ya se consumó. Uno no puede hacer un aporte causal en un hecho cuya, que, que ya la condición, o sea, no puede aportar una condición a algo cuyo resultado ya ocurrió. Entonces ahí Pufendorf fue muy influyente, obviamente que no le importaba la receptación y el encubrimiento como a mí, sino que le importaban las formas de autoría y participación, y se dedicó más que nada a trabajar la teoría de la responsabilidad, de poder dar un criterio para trazar un límite en la responsabilidad, y él aporta ahí lo de la causalidad. Después esto se viene puliendo, decir, bueno, la causalidad es ilimitada, la causalidad está en el plano ontológico, pero muy lentamente empieza a separarse esta idea del plano ontológico y de que lo que tiene que unirse al resultado y a la acción son dos relaciones y no una, la ontológica y la normativa, y se va empezando a discriminar de a poco qué es ontológico y qué es normativo, como muy bien ha sabido traer a la charla de este momento. Entonces, todavía no lo vimos, pero en la sesión creo que viene, vamos a empezar a ver que al principio esta teoría fue considerada una teoría causal, cuando de entrada ya a todos nosotros nos empieza a quedar claro que esto no puede ser causal porque está haciendo una valoración acerca de la elección de una causa, de qué causa es relevante, entonces, y qué causa no. Y eso no puede ser, el plano ontológico no nos puede dar esa respuesta. Eso es un criterio que surge a partir de una valoración y vamos a tener que determinarla nosotros, y como toda valoración, ahí empieza lo que viene Nicolás a decirnos, bueno, ¿de dónde va a salir esa valoración? ¿Quién va a decir que esa es la valoración
que está bien, que es legítima, que permite de dónde surge, no está en la norma, esto, y ahí es donde tienen que surgir estos criterios. Y trayendo a Gimbernat, a él de nuevo, a mí me parece que con su teoría de la imputación objetiva, él presenta, o sea, él estaba haciendo esto al mismo tiempo que Roxin estaba haciendo lo mismo, ¿no? Yo creo que la diagramación que hace él, el desarrollo que hace él de la teoría de la imputación objetiva es mucho más sistemática, es mucho más sencilla a la vez que la que hizo Roxin, que fue mucho más dispersa. Si nosotros después de esto leyéramos, no sé, imputación objetiva de Roxin, veríamos que tenemos un montón de principios, que hay bastante, hay que encontrarla a su teoría dentro de todo lo que él escribió. En cambio, Kim Bernat fue mucho más prolijo en esto, quizás porque fue su objetivo. En cambio, Roxin tenía como muchas cosas abiertas y se encontró con eso en aquel momento. Bueno, ¿alguien más? ¿Quién quiere hacer algún aporte? Acá hay mucha gente que no conozco además. Solo un tema administrativo, cualquiera que quiera activar el micrófono puede hacerlo ya. Bueno, una sola cosita más que me lo había notado y no lo dije. También en esta primera parte del trabajo se empieza a ver cómo después, esto van a desarrollar mucho más los dogmáticos, pero un tiempo después, cómo la fase objetiva y todo lo que tiene que ver con la imputación objetiva va a repercutir en el juicio sobre el dolo. Me parece interesante eso también. Hoy en día todo el mundo habla de que el dolo está objetivizado, que el dolo está normativizado, que por ahí eso es un error, ¿no? O sea, el dolo es un concepto normativo, pero no la intención y otras cosas que son conceptos naturales, que pueden tenerse o no en cuenta para ciertos juicios normativos. Pero me parece muy interesante cuando él da el ejemplo del tirador este, que es un mal tirador y que va a disparar a una distancia muy grande y con un rifle chueco, que solo un tirador muy experto podría... muchos de los dogmáticos estos ya a finales del siglo XIX resolvían esto como un problema de causalidad, ¿no? En el sentido de cómo, a pesar de que había una intención muy fuerte, ahí no hay dominabilidad o causalidad, y cómo empieza a jugar esto de ir adelantando juicios objetivos, no tanto llevar esto al dolo, esta mezcla entre objetivo y subjetivo, que yo creo que después la imputación objetiva va a terminar por consolidar, porque claramente la imputación objetiva requiere de ciertos conocimientos, es decir, no hay una distinción objetiva-subjetiva tan fuerte, y como el dolo también requiere de ciertos juicios objetivos que tienen que ver con la probabilidad, con el riesgo, o con, bueno, depende de la teoría que uno tome, para ver si se afirma o se niega. Entonces, me parece muy interesante también cómo ya Invernat y los autores que él trae tenían en claro, incluso por fuera de la sistemática moderna, ¿no? De estas personas que analizaban el don en la culpabilidad, que podía haber cierta confluencia o cierta influencia en lo objetivo, en lo subjetivo y a la inversa. Y así, perdón de nuevo que tomé la palabra nuevamente. No, todo lo contrario. Si estuviésemos acá, no pedirías perdón, estaríamos hablando todos a la vez. Esa es la idea del seminario, tendría que poner ahí un poco de orden. No, genial, gracias. No, perfecto, me parece súper interesante esto. O sea, hay ciertos estudios que muestran mucho más que lo que quieren mostrar claramente los autores. Que él trabaja nos van mostrando muchísimo avance, porque también es un repaso desde antes del causalismo, ni siquiera, o sea, desde antes del causalismo, el finalismo, el funcionalismo, y todo lo que implicó toda esa evolución, ¿no? Entonces, ni siquiera los elementos subjetivos estaban en la tipicidad, para que después él distinga entre tipicidad objetiva, subjetiva, imputación objetiva, y toda la discusión. Bueno, ¿qué más? ¿Alguien más que tenga ganas de aportar algo, aunque sea la parte de causalidad y de los autores alemanes? ¿Algo que a alguien le haya llamado la atención? ¿Algo? O alguien que nos quiera saludar, que nos diga yo soy de tal lado y por qué están acá, ¿no?
Bueno, si nadie toma la palabra, puedo romper el hielo de Gracias. nuevo, después de Nicolás, que vi que estuvo muy bien. Primero quería felicitarla, la verdad que estuvo buenísima la exposición, tanto de Ale como de Agus. Leí los textos y aportes no tengo demasiados para hacer porque estuvieron muy completas, estuvieron buenísimas. Y gracias, Ale, por el espacio, que nada, siempre que puedo lo celebro porque está buenísimo que tengamos estos tipos de encuentros. Y con relación a lo que, en sí el texto, las reflexiones que tengo, en primer lugar, lo primero que me surge es lo complejo que debe haber sido estudiar todo esto. Porque yo venía repasando, empecé a anotar todos los autores que iba desarrollando y las críticas que se les hacían y cómo venían. Y ya llegó un momento que decía, ¿qué es todo esto que está diciendo? Cuando habla de uno que se escribe Kreis, supongo, no sé si es alemán, se debe pronunciar diferente, que habla del supuesto hecho psicológico y habla de lo conocido, pero medio que después se desdice y como que lo presenta como que el hecho psicológico debería ser conocido o todo lo conocible, pero que después al final habla de que se desdijo y que solo era lo conocido, como que ahí desliza algo de todo lo que después vimos en la fase subjetiva, y que lo analizaban directamente a la hora de la culpabilidad. Entonces, de todo esto, sacar la sistematicidad que tenemos ahora me parece algo espectacular. Y bueno, llegué hasta esta parte, así que no tengo, como que me spoilearon bastante, estoy como medio con ganas de seguir leyendo porque yo no tengo la suerte de haber leído el libro, pero sí quiero ver cómo sigue el desarrollo porque me parece que eh, vamos a sacar bastante jugo de todo esto y más teniendo en cuenta de dónde partieron. Eso es lo que a mí me sorprendió de esta primera parte, como ver de dónde surge todo, de cómo venían las discusiones y todo lo que medianamente estudiamos, como decías vos, de dónde partimos nosotros y todo el conocimiento que adquirimos nosotros, medio que me explotó la cabeza. No sé, no entiendo cómo llegan de un punto al otro. Ese proceso mental es el que me sorprende. Y bueno, de nuevo, muchas gracias y felicitaciones para ambas. Gracias, Facu. Vos no leíste el libro porque tuviste la suerte de estar haciendo otra cosa en las vacaciones de julio, no como nosotras. Pero el capítulo sí lo pude leer, por suerte. Muy bien, muy bien. No, yo de verdad que cuando planeé este proyecto de investigación estaba buscando algo poco estudiado, muy complejo, que necesite, o sea, que tengamos mucho para trabajar. Y en el marco de todo eso, este libro, que yo insisto, se llama Delitos calificados por resultados, porque a lo mejor él arrancó con este tema, pero él desarrolló la teoría de la imputación objetiva. O sea, es un libro, cualquier dogmático de derecho penal de corte europeo continental con base alemana tiene que leer este libro algunas veces en su vida. Eso es un must. O sea, es un libro que hay que leer. Por eso hacer este seminario. O sea, es como seminario de lectura. O sea, lo teníamos que leer todos a este libro. Es un libro que no se puede dar en grado porque me quedo sin alumnos. Explicando von Kreis en la primera clase, me quedo sola. Pero bueno, acá se nota que tan sola no estoy porque somos muchos interesados en ver, bueno, hoy ya la tenemos más fácil, incluso tenemos para adelante mucho para discutir, pero yo soy una enloquecida de que si nosotros, yo, de nuevo, voy a ser autorreferencial, pero yo elegí estudiar lavado de dinero, para los que no me conocen tanto. Pero para eso arranqué por el encubrimiento. Cuando fui a estudiar encubrimiento, para ver qué había, me enteré que había una biblioteca entera que habían sido formas de participación en el delito anterior. Estudié toda la participación. Y de ahí estudié causalidad porque Pufendorf me dijo, y así fue. Y así llegué a hablar de lavado. Cuando entendí todo, es como, bueno, no sé si entender todo, no entendí todo. Claramente que no entendí todo, hay muchas cosas que no entiendo. Sobre todo el delito de lavado, pero eso no es culpa mía solamente. Pero este es un libro que debería ser para alguien que está haciendo una tesis de maestría, de doctorado, un proyecto de investigación de teoría del delito, un libro que resume, porque aunque no parezca, porque es muy profundo, pero realmente resume la historia de la teoría del delito desde que surgió. Entonces, poder tener un espacio para leerlo y explicarlo y compartirlo y que cada uno vaya aportando algo, suma un montón, me parece. Gracias, Facu, por tus palabras lindas, además. Él es miembro del proyecto.
¿Alguien más quiere hablar? ¿Alguna? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Hola, Joaquín, Joaquín, ahí te estaba ¿cómo buscando. les va? Nada, primero que nada, agradecerles, la verdad, por la oportunidad. La teoría de la imputación objetiva es compleja, está bastante discutida en nuestro país, en el mundo, creo, un poco, y la verdad que poder leer un libro en grupo de esta complejidad suma muchísimo, hacerlo en un espacio como este, la verdad que es un lujo, así que sumamente agradecido. No tengo grandes comentarios para hacer del primer capítulo, la verdad lo leí, me pareció eh, denso, más allá de que hay nociones que uno conoce o tiene ya de algún lado, sin perjuicio de ello, había pasajes que me resultaron muy densos, así que agradezco muchísimo la explicación y agradezco muchísimo que se abran estos espacios para poder masticar por ahí obras que tienen este grado de complejidad y que abordan un tema sumamente actual y sumamente extendido como es la teoría de la imputación objetiva. Así que desde mi parte, desde la Patagonia, la verdad que les agradezco mucho por haber abierto esta posibilidad. Joaquín, contanos de dónde sos, cómo llegaste a nosotros y todo eso, dale, contá. Soy de General Roca, Río Negro. Soy defensor particular, trabajo en penal hace un par de años ya. Y bueno, obviamente que toda posibilidad que uno tiene de mantenerse. Estudié en Córdoba, así que por ahí toda lo que es la parte de investigación y de conocimiento queda un poco por esos lados. En la Patagonia cuesta un poco más. Así que la verdad que estas oportunidades virtuales las recontra celebro y agradezco muchísimo la explicación que fue clarísima y la posibilidad de digerir en grupo una obra tan compleja. Bueno, gracias, Joaquín. Ahora te empezaría a preguntar con quién. Yo soy cordobesa, estudié en la Universidad Nacional de Córdoba. Ah, bueno, mirá, qué coincidencia. Bueno, estuve de profe a Aubier, a A Selene, Hernán, sí, mirá, sí. qué Fui bien, profe de claro, bueno. filosofía de Derecho. Estás bien entrenado. Esos sí que son potencias, ¿eh? Sí, Bueno, tuve grandes profesores, tuve la suerte de tener grandes profesores y aprender un montón. qué Lamentablemente, lindo. toda la conexión con investigación quedó allá y bueno, acá hice una especialización en derecho penal, eh, pero bueno, quizás no hay tantos espacios, no se da tanto esta posibilidad de hacer seminarios en grupo, de quedar tan conectado con esta parte, ¿no? También. Gracias, Joaquín. A Bueno, ¿alguien ustedes. más? No, no, gracias, gracias. ¿Alguien más que quiera compartirnos algo? Porque está bien, esta parte quizás es la parte también de conocernos. Si estuviésemos acá estaríamos todos interactuando también socialmente, así que le vale unos minutos de interacción antes de cerrar todo. Si no, ya nos vemos el lunes que viene. Yo voy a Bueno, aprovechar no, ahí eso, está, dale, Mariana. gracias. No, iba a aprovechar eso ya que estamos, antes que nada, creo que el primer Cierto. capítulo nos invita un poco a ir poniéndonos en tema, pero no tengo dudas que las próximas sesiones ahí va a estar un poco más la discusión. Gracias por la exposición a las dos. Y no, únicamente más que nada recordar que los próximos encuentros son el lunes 11 de agosto, el martes 19 de agosto y el martes 26 de agosto, así que los esperamos a todos y a todas. Y vamos a dejarlo grabado, si sale bien, compruebo que no haya ningún error. Dejamos grabado también tenemos también miembros del grupo que están, por suerte, tomándose sus merecidas vacaciones, pero queremos que todos lean el libro y que formen parte de esta discusión en algún momento. Así que bueno, agradezco a todo el mundo, espero todo el mundo el lunes que viene difundan, tenemos que ser más, tenemos que seguir peleando por estas cosas que ya se hacen poco y que las hacemos con mucho esfuerzo todos, así que sigamos manteniendo el espacio. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches, hasta luego.